Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí en el dormitorio, relegada para acá para no sentir tanto ruido de afuera. Em, bueno, qué gusto saludarlos a todos, otro martes más que nos vemos. Espero que todos estén muy bien. Por lo menos aquí en Santiago se está ahí un sol esplendoroso, bonito. Está Ah, muy qué bonito bueno. el día. Sí, aquí está exquisito, por lo menos por allá, ¿qué tal? Bien. Despejado, bien bonito. Por Dios que echaba de menos estos días de sol, así que en lo particular Sí. bastante contenta. Es veranista. Sí, absolutamente, absolutamente. Ah, qué bueno. No me gusta, pero para nada el invierno. A mí Nada. tampoco. Sé que es necesario, pero no me gusta. Sí, el verano es la mejor época del año, la más Y cómoda ya. para mí. Pero bueno, no todos les gusta y es parte de la vida. Chiquillos, bienvenidos a la última parte del temario de la prueba. Ya hemos visto, ¿cierto? Desde abril hasta la fecha, básicamente 57 preguntas y hoy día vamos a empezar con las últimas 23. Es decir, nos vamos a ir al eje largamente esperado por ustedes, que no es otro, ¿cierto?, más que historia de Chile. Así que por fin vamos a entrar en esa área. Y yo les decía en algún minuto, ¿cierto?, que esperaba terminar con ustedes de aquí a finales de noviembre o a más tardar segunda semana de diciembre para que tengan, ¿cierto?, al menos 2 o 3 semanas para poder aclarar las dudas, comentarios que quieran hacer, qué sé yo, ¿ya? Así que ya vamos en la última patita. Y les quiero mostrar antes de empezar, ando buscándola, algo que los que son alumnos míos saben que a mí me gusta mucho, es una colección de videos que a mí me encantan en lo particular, pero los vamos a ver al tirito. Un momento que estoy buscándola. Aquí está. La metí por error. Espera que la encontré. Ya. Entonces, demos un segundo. Si escuchan algún ruido externo, son mis vecinos de arriba que parecen bailarines folclóricos. Que zapatean todo el santo día. Entonces, si escuchan algún ruido, no se está moviendo aquí, sino que son los vecinos de arriba los que impactan con el ruido que tienen. Toda la razón, María Belén. Voy a usar las míticas y siempre bonitas postales. Un segundo. Ahí sí, ya tengo listo el video, así que ahora lo voy a compartir con ustedes. Momento. Voy a compartir sonido de la computadora. Ahí sí. Listo. Ya. ¿Ven un conito, cierto? Eso es lo que deberían ver en la pantalla. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, atentis. ¿Se escucha, cierto? Perdón, pero tenía que preguntar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya. Se escucha. Ya. Entonces. La independencia se ha consolidado. Como director supremo, O'Higgins crea la primera escuadra nacional, la Alameda de las Delicias y el Cementerio General. A pesar de los avances, reina el descontento. Años de guerra, su pugna con la aristocracia, la ejecución de destacados patriotas y una constitución que prolonga su mandato agudiza las críticas. Se le acusa de autoritarismo y excesos. Para evitar la guerra civil, un grupo de vecinos pide la renuncia de O'Higgins. El director supremo es aislado políticamente. El padre de la patria abdicará. Que se presenten mis acusadores. Estoy dispuesto a contestar todas las acusaciones que se me hagan. Tomad de mí la venganza que queráis. Aquí está mi pecho. O'Higgins se embarca a Lima para nunca volver. Postales, un aporte al Bicentenario.
los que son alumnos míos saben que esta es mi serie favorita, me encanta definitivamente Postales, y de hecho fue una de las primeras cosas que les subí a los materiales complementarios, porque creo que si quieren aprender historia de una manera relativamente sencilla y con temas que son interesantes, Postales es la mejor alternativa. ¿Ya? Temas cortitos, me refiero a que si tienen poco tiempo y quieren repasar algunas cosas, las postales les sirven bastante. Ahora, en la carpeta que les subí de materiales anexos, chiquillos, está todo lo de las postales, porque tengo la colección completa. Así que les subí amablemente esa colección, así que las tienen todas, ¿ya? ¿Qué vamos a empezar entonces a ver hoy día? Vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, desde ensayos constitucionales, y obviamente vamos a hacer un esquema de independencia como para dejarlo relativamente aterrizado, y de ahí, ¿cierto?, no paramos hasta transición a la democracia, es decir, hasta el gobierno, ¿cierto?, la señora Bachelet, porque obviamente no va a entrar dentro de la parte de historia, a lo mejor puede que pregunten alguna cosa de formación ciudadana, pero la parte de historia por lo menos ya no, digamos, no va a entrar este último gobierno. Así que la materia que viene ahora la vamos a tener que ir asociando obviamente con el mundo, ya que nos dimos toda la vuelta por el mundo, ahora nos regresamos, ¿cierto?, a tierra natal chilena. Por ende, empecemos a ver. Lo primero que tenemos que ver, ¿cierto?, es cómo Chile se organiza después de este hecho. La renuncia de O'Higgins o la abdicación de O'Higgins, como ustedes vieron, ¿cierto?, va a ser un hecho absolutamente importante que va a marcar la consolidación del Chile independiente. Por ende, esta clase de hoy probablemente sea un poquito más corta porque nos vamos a centrar en este tema, pero lo que nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, son los aspectos políticos y económicos del periodo 1823-1830. O este periodo se puede llamar, chiquillos, de tres maneras distintas. Hola, Isi. Justo de hecho en la clase que vamos a revisar. Así que qué bueno que se va a colocar aquí. Miren, este periodo tiene habitualmente tres denominaciones. Algunos historiadores lo denominan anarquía, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que prefiero explicarles por qué habitualmente algunos, muy pocos todavía lo usan, pero en general, cuando uno habla de anarquía, significa que el gobierno en el fondo no existe, sin gobierno, sin orden. ¿Qué es lo que pasaba en este periodo? No es que no hubiera gobierno, habían gobiernos, pero eran gobiernos de cortísima duración, ¿ya? Tan cortos que caían rápidamente a merced de los bandos que habían en la época, que ya vamos a ver los tipos de bandos que hay, ¿ya? Por ende, yo no les recomendaría usar esta. Sí deberíamos colocar como temas importantes organización de la República. ¿Por qué ¿O razón? ensayos constitucionales, profesora? O ensayos constitucionales. Sí, de hecho vamos a ir explicando cada uno de ellos. ¿Por qué prefiero que usen organización de la República? Porque en el fondo el problema que había cuando Higgins se fue era precisamente saber cómo diablos organizar la naciente república. ¿Ya? No es que no estuviera organizado Chile, Chile estaba, pero se había organizado bajo una mano muy fuerte que era la de O'Higgins. Y sin darle a O'Higgins, por sus características personales y de gobierno, sin darle mucho espacio a los distintos bandos políticos que habían en el periodo. Por lo tanto, cuando lo obligan a irse, después quedan con la incertidumbre. ¿Qué hacemos con Chile? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo le damos forma? Porque en el fondo, el sistema que se había formado desde la Patria Nueva estaba a la manera y a la forma de O'Higgins. Y obviamente, yéndose a O'Higgins, ese sistema empezó a derrumbarse. De ahí que la necesidad de los políticos de la época hubiese sido, ¿cierto?, formar un Estado chileno, en el fondo, con la característica de que si había una alternancia política, cualquier persona podría dirigirlo. Para allá voy, querida Isidora. Calma. En unos minutos, de hecho, te voy a poder contestar esa pregunta con total profundidad. Y el otro que se escucha, ¿cierto?, que se usa mucho en los libros, es ensayos constitucionales, que era lo que mencionaba recién David. ¿Por qué razón? Porque de la manera que encontraron los políticos de poder ordenar el sistema, era precisamente creando constituciones. Y de hecho se crearon tres, que son las tres que ustedes les mencionan en el colegio. La de 1823,
las leyes federales de 1826 y los ensayos y la Constitución, perdón, de 1828. La ¿Cuál es el moralista, problema? La moralista, las leyes federales y la liberal. ¿Cuál es el problema, chiquillos? Que ninguna de las tres en buen chileno le dio el palo al gato. ¿Por qué ninguna le dio el palo al gato? Por una cuestión súper concreta. Porque todas las ideas que encabezaban estas tres constituciones venían todas del extranjero. Por ende, no estaban conectadas con la realidad nacional. No le ponían, no tenían como base las demandas de los que eran llamados ciudadanos en esa época, ya que eran fundamentalmente los que ustedes conocen como criollos. Por lo tanto, este periodo, chiquillos, si pudiéramos nosotros definirlo en un concepto, fue un periodo de ensayo-error. Fue probar para ver si funcionaba, ¿ya? Y por cierto, ¿por qué para ver si funcionaba? Porque no había tampoco un acuerdo político. Habían varios bandos políticos. ¿Por qué digo bandos políticos? Porque no habían partidos políticos aún. Ojo con eso, va a ser un poquito después. Y estos bandos políticos no se ponían de acuerdo. Por ende, llegaba uno al poder, lo sacaban los otros, llegaban los otros al poder, lo sacaban los primeros. Entonces, era una discusión constante. Y de hecho, este periodo va a terminar con la primera guerra civil que nosotros vamos a tener en Chile, que va a ser la guerra civil de 1829-1830, donde se enfrentan, de hecho, los pipiolos, que eran considerados, ¿cierto?, los de tendencia liberal, y los pelucones o conservadores. En este enfrentamiento, en la batalla del Ircay, van a ganar en efecto los conservadores. Y eso permite, ¿cierto?, después hablar de un periodo que nosotros hablamos como República Conservadora o República Pelucona, como quieran ustedes decirle. Por ende, estas son las tres denominaciones que nosotros tenemos en el periodo, y diría que de las tres son las últimas dos las que ustedes tienden a ver en los libros escolares. ¿Ya? No sé si hasta ahí, chiquillos, tienen alguna duda que quisieran preguntar. Ya. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre, ¿cierto? Tenemos que primero recordar qué fue la independencia. Si nosotros hablamos de la independencia, ¿cierto? Tenemos que recordar que esta tuvo causas. Vamos viendo. Si nosotros hacemos un recordatorio rápido de las causas de independencia, ¿cierto? Diríamos que la independencia tuvo causas internas, es decir, dentro del territorio, ¿cierto?, americano, y causas externas. ¿Cuáles son las internas o la interna en estricto rigor? La rivalidad constante entre criollos y españoles. Entiéndase, ¿cierto?, que los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido aquí, en América. ¿Por qué ellos estaban tan descontentos con los españoles? Siendo bien precisa, los criollos estaban muy, muy molestos con los españoles por una cuestión muy concreta, porque ellos, teniendo riqueza, eran tratados como españoles de segunda clase. Es decir, no eran admitidos para por ejemplo, realizar cargos de gobierno, ¿cierto? O trabajar, de hecho, en el mismo gobierno. Por ende, es como bien estabas diciendo tú, Isidora, están abajo de la jerarquía. Es decir, para efectos de la organización político-administrativa española, eran los españoles los que estaban a la cabeza, españoles o peninsulares, y después, en un lugar bastante más atrás, venían los criollos. Y ellos, obviamente, esto les molestaba mucho, porque muchos de ellos habían adquirido, por decirlo así, ciertos tintes de nacionalismo que los hacía sentir, ¿cierto?, como que ellos en el fondo eran los que más conocían la tierra, más conocían la realidad de su propio territorio, por ende eran ellos los que podían opinar y no los españoles. Ahora, ¿cuál fue las causas externas de todo esto? Cuando hablamos de causas externas, tenemos que recordar nosotros, ¿cierto?, que son o están fuera del continente americano. Empecemos por las que fueron más ideológicas, que fueron en este caso, ¿cierto?, la Revolución Francesa y obviamente también la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque
aquí, ¿cierto?, aparecieron las ideas de un movimiento que ustedes conocen bastante bien, que es la Ilustración. Y la Ilustración, ¿cierto?, es que de hecho, Isidora, la menciono después porque la causa directa realmente es la invasión napoleónica a España, ¿cierto? Y el cautiverio de Fernando VII. Claro, me falta todavía un poquito para llegar a ese detalle. Ahora, entendiendo, ¿cierto?, que tanto la Revolución Francesa como la independencia de Estados Unidos aportaron con las ideas ilustradas. ¿Cuáles? Algunas que nosotros hemos visto en Formación Ciudadana. Separación de poderes del Estado, un planteamiento ilustrado, y luego, ¿cierto?, también la idea de soberanía popular, es decir, que el poder, ¿cierto?, lo tiene el pueblo. Por lo tanto, claro, estoy hablando recién de las causas, ¿ya? Así que, tranquila. Y esas, ¿cierto?, fueron las causas más relevantes. Por ende, aquí tenemos nosotros la gestación, primero por un lado ideológico, y el otro lado la molestia que ya venía acumulándose. Ahora, evidentemente, la causa directa, la mecha, por decirlo así, que enciende todo, es lo que hace Napoleón. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Supuestamente, ¿cierto?, iba a pasar por España para poder llegar a Portugal. Ese era su objetivo. Pero el hombre, ¿cierto?, en 1808, Napoleón invade España, ¿cierto? Y además le hace una encerrona a Fernando VII fuera de España, prácticamente en la zona límite, ¿cierto? Y toma prisionero a el rey Fernando VII. Y a su padre, Carlos IV, que por cierto, Carlos IV hace poco tiempo renunciado producto de su mala evaluación, su mala popularidad. Por lo tanto, asume Fernando VII porque era un rey un poco más popular que su padre. El tema es que Napoleón los invade, ¿cierto?, la península ibérica, hace caer a estas personas, ¿cierto?, en una encerrona y manda en su reemplazo a el conocidísimo José Pepe Botella, que por cierto era rechazado por los españoles, y obviamente esto generó que no era de hecho un gobernante reconocido, los españoles decidieran aplicar la idea, ¿cierto?, de formar sus propias juntas de gobierno. Ahora, ustedes me dicen, pero profe, si el hito está en 1810, el que parte la independencia nuestra, ¿por qué nosotros estamos hablando de 1808? Porque los sucesos en América se supieron con todo detalle en 1810. Y en América se plantearon la misma duda que tuvieron los españoles en su momento. ¿Qué hacemos si el rey no está? Los españoles decidieron, ¿cierto?, no obedecerle a Pepe Botella y formar sus propias juntas de gobierno. ¿Qué va a hacer América? Exactamente lo mismo. De hecho, aquí nosotros teníamos una situación bien particular, chiquillos. Habían echado hace poco tiempo al penúltimo gobernador, que era García Carrasco, producto de escándalos de corrupción que tenía y por haberse llevado prisioneros arbitrariamente a algunos criollos, y lo reemplazaron, ¿cierto?, por por Mateo de Torres Zambrano. Y es Mateo de Torres Zambrano quien hace la convocatoria, ¿cierto?, el 18 de septiembre de 1810 a un cabildo abierto. Y en ese cabildo, como debiera ser de conocimiento de ustedes, ¿cierto?, los criollos que querían la Junta de Gobierno empiezan a exigirla a gritos y finalmente Mateo de Torres Zambrano dice, ok, hagamos una Junta de Gobierno. Por ende, aquí ya tenemos un primer hito importante de nuestro periodo de independencia, ¿cierto?, que es la Junta de Gobierno. Y obviamente partimos con el primer hito, ¿cierto?, o sea, con la primera etapa, perdón, del proceso de independencia en Chile, que es la Patria Vieja. ¿Cuál es la característica de esta etapa, chiquillos? Bien, en términos concretos, esta etapa busca, básicamente, tiene como rol importante empezar, ¿cierto?, a hacer germinar la idea de independencia. Es decir, empieza, ¿cierto?, a considerarse la idea de independencia.
Y aquí, ¿cierto? Para no detenernos tanto en el detalle de la independencia, dado que prácticamente no la están preguntando, ¿qué es lo que debiéramos decir como cosas importantes? Primero, que si bien, y ojo, esto es un tema importante, si bien la primera Junta de Gobierno no nació para la independencia inmediatamente, eso tienen que tenerlo súper en claro, por eso el 18 de septiembre no se podría celebrar la independencia nuestra, sí, digamos, a partir de ella, los criollos sintieron algo que nunca antes habían tenido, que era poder. ¿Ya? Tuvieron la primera vez frente a sus ojos de ejercer algo de poder. Por ende, meses después de la Junta de Gobierno, se pasó a la idea de crear un Congreso Nacional. ¿Cuándo se crea el Congreso? En el caso de Chile, para que vean que somos muy originales nosotros, se crea, ¿cierto?, el 4 de julio de 1811. El 4 de julio, ¿qué país se independiza, chiquillos? Estados Unidos. Estados Unidos. Muy originales nosotros. Entonces Chile siempre ha sido fan de Estados Unidos. Yo diría que más que fans, pero no voy a usar la palabra aquí porque sería hasta grosera. Dejémoslo en, No voy a usar la palabra. Profesora, dejémoslo en lamebotas. Suena mejor. pero Dime, profesora, David. hasta 1890 Chile tenía un enfrentamiento con Estados Unidos. Recuerde que en esta etapa Chile era más rico que Estados Unidos. Pero detalle, eso sí. Enfrentamiento por la influencia. Pero en la parte política, Chile le tomó varios elementos a Estados Unidos. Incluso Por lo Estados tanto, Unidos nos veía como un peligro por ser un país que era la potencia en Latinoamérica. nos miraba de hecho con cierto, así como, ¿y esto qué se creen? Que me vienen a quitar a mí la supremacía. Dime, Isidora. Dale nomás. Es que el problema también es que de ahí que se empieza a gestar súper temprano de que apenas ya, yo puedo usar esta palabra, suena fea, pero es verdad. ¿Mm? Apenas Chile soltó la pechuga de los españoles, se agarró la pechuga de los estadounidenses. Salimos de un imperio y caímos a otro, al tiro. No hubo ni siquiera una etapa de transición de dependencia ideológica. Y de hecho, Isidora, el único que se opuso, nadie lo tomó mucho en serio, que fue Portales. Portales en su Portales en época, su epistolario, él sí, decía. pues, Portales de hecho lo dijo, estos gringos no me dan, no lo dijo así textual, pero dijo, no me dan confianza. Estos se quieren meter a Chile para puro sacarnos lo importante. Eso decía Portales. Y en eso probablemente era de las cosas que estaba bastante atinado. De hecho, Portales se opuso a la doctrina Monroe. Eso ya es un tema importante que decir. Ahora, en esta época, eso sí, los criollos sí tomaron como ejemplo a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué lo tomaron como ejemplo? Porque Estados Unidos, si algo tenía bueno todavía en este periodo, era que eran 13 colonias, todas pichiruches, ¿cierto?, que se habían independizado de una potencia como era Inglaterra. Por eso era mirado como una luz dentro del territorio americano. Pero lo cierto es que Chile, si bien no quería mucha intervención de los estadounidenses aquí, pero por otro lado le copió varios temas. Pero sí, nosotros somos harto copiones. Ahora, Pero, profe, ¿sí? en esa etapa se acercó más a Inglaterra, incluso tenía una estación naval en Valparaíso. Exacto, pero ojo que los ingleses o los estadounidenses, por eso lo digo, en lo económico no hemos tomado mucho de Estados Unidos, en este periodo al menos, pero en lo político, en la conformación del Estado, sí. De hecho, no quería entrar en el detalle todavía, pero debido a lo que plantea el David, es importante que lo sepan. Chile tomó de Estados Unidos el sistema indirecto de elecciones. Eso no era un invento de los criollos chilenos, sino que lo tomaron de hecho del sistema estadounidense, con el sistema de electores, por si acaso, por si no lo ubican con otras palabras. Y algunas de las ideas de la Constitución, especialmente las de las leyes federales, a pesar de que no dieron mucho efecto en Chile, pero también se tomaron de Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos fue en el aspecto político, en la económica y en la ideológica, chiquillos, fue más bien de Inglaterra. Pero sí, en algunas cosas de lo político, Chile tomó elementos de Estados Unidos. Porque al principio, a pesar de que después se fueron separando las aguas, Estados Unidos sí ejerció una influencia en el continente producto de ser uno de los primeros que se independiza. Digo uno de los primeros porque realmente el primero que se independiza es Haití. Pero Haití tenía un detalle, que era una colonia negra,
Entonces nadie lo pescó Claro. mucho en ese momento, ¿ya? No, y mataron a todos los blancos. Además, de hecho, mataron mucha población blanca. Entonces, ahí tenemos nosotros un detalle. Ahora bien, el Congreso se creó a imagen y semejanza de Estados Unidos, ¿ya? En la misma fecha, o sea, eso ya da cuenta que nosotros somos copiones. Ahora bien, después del Congreso, o adentro del Congreso, en realidad se produjo una pelea, chiquillos. ¿Por qué? Porque si bien todos habían partido con una junta de gobierno para ser independiente, o sea, custodiar el poder mientras Fernando VII estaba preso, evidentemente el Congreso les abrió la posibilidad de poder generar reformas más de fondo. Y ahí sí que se planteó una idea de independencia. Por lo tanto, aparecieron dos grupos de patriotas. Los más moderados, es decir, hacer reformas importantes, pero sin salirse todavía de lo que era España, y otros más exaltados, hacia 1812. Es decir, ya con la idea de independizarse. De hecho, cuando están en el Congreso Nacional, ¿cierto? José Miguel Carrera da el golpe de Estado. Y como se conoce, ¿cierto?, la historia como la dictadura carrerina. De hecho, Carrera fue el primero en el periodo de la Junta de la Patria Vieja, chiquillos, en dar pasos hacia la independencia. Es más, si ustedes algo se acuerdan de Carrera, él hizo medidas bien importantes, como la creación, ¿cierto?, de los primeros emblemas patrios. ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros emblemas patrios, chiquillos? Nadie se acuerda cómo era el primer emblema patrio. ¡Qué feo! La bandera con La amarillo, bandera, azul Ya, y amarillo, blanco. blanco y azul. la bandera amarilla, blanca y azul, que no tenía ni un brillo. Ahí seguimos con las copias, si ustedes se dan cuenta. Claro. Ahora, el Después el escudo. escudo sí que era distinto, porque en el escudo pusieron ¿a qué pueblo originario pusieron? Como los pillos, Pusieron a los mapuches a los como, mapuches. o sea, estaban buscando, entre comillas, que los mapuches los apoyaran la idea como independentistas, porque no estaban como muy conformes o no les parecía muy bien estar independizarse, porque con la corona ya tenían como algunos tratados, entre comillas. Exacto. Ahora, ¿por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué pusieron a los mapuches? Y de hecho aquí la interpretación historiográfica, muchachos, son variados. ¿Por qué? Porque algunos dicen que efectivamente los mapuches apoyaron a los criollos en su lucha, ¿ya? Pero también se dice, según otros historiadores, que en realidad los mapuches no apoyaban a los criollos, porque en el fondo ellos aplicaron la idea del más vale diablo conocido que por conocer, y tenían más bien susto de que los criollos, ya quedando Chile independiente, los tomaran como esclavos de nuevo, porque les había costado una barbaridad que los españoles los dejaran de joder, po. De hecho, ustedes saben que los españoles estuvieron persiguiéndolos prácticamente 3 siglos, hasta que los mestizos vinieron a reemplazar esa mano de obra. El hecho es que Carrera, ¿cierto?, es el primero que da los pasos hacia la independencia con los emblemas patrios, con, digamos, el reglamento constitucional de 1812, que ahí, por lo menos, a pesar de que a lo mejor la gente de derecho podría estar en contra, pero el reglamento constitucional se entiende como el primer texto que se crea del Chile ya con carácter más de independiente. ¿Ya? Si bien ustedes conocen la Constitución de 1833, pero lo cierto es que la de 1812 ya es un referente jurídico, o al menos así lo entendemos nosotros. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque en uno de sus artículos, el reglamento de 1812, chiquillos, dice lo siguiente. Dice que Chile no obedece a ningún país ni potencia extranjera. ¿Qué estoy diciendo con eso? Soberanía. Estoy diciendo al tiro que Chile es independiente, po. O sea, estoy hablando de 1812. Por ende, ya había una idea, si ustedes se fijan, con ese puro artículo da cuenta de que hay una idea de independencia. Solo que Carrera no contaba con dos cosas, que en el ejército iba a empezar a aparecer otro liderazgo, que era el de Bernardo O'Higgins, y que justo el rey iba a quedar liberado hacia 1812.
Y el rey, obviamente, cuando vuelve a España, se encuentra con la escoba en Latinoamérica y dice, estos hay que ir a cortarlos al tiro. Y por lo tanto manda, ¿cierto?, un contingente armado potente hacia América. Y considerando que ni O'Higgins ni Carrera se llevaban bien, de hecho ahí, chiquillos, en esta época se forjó la rivalidad de ellos dos, finalmente eso hace que las fuerzas patriotas nuestras tengan una derrota estrepitosa en el desastre de Rancagua. Digo estrepitosa porque si recuerdan algo en la historia, esto fue el 1 y 2 de octubre de 1814, fue tanto el desastre, ¿cierto?, que de hecho O'Higgins y Carrera se echaron mutuamente la culpa. O'Higgins le echaba la culpa a Carrera, ¿cierto?, de haberlo dejado solo, porque de hecho ataca a las fuerzas españolas cuando O'Higgins queda solo cuidando Rancagua con un pequeño ejército. Y por otro lado, Carrera le echa la culpa a O'Higgins de que no se hayan coordinado, digamos, para resguardarse de la acción española. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? En el desastre de Rancagua, ¿cierto?, caen derrotadas las fuerzas chilenas y una parte se queda en Chile. Ay, no sé si me escuchan bien, chiquillos, que pensé que por un Se minuto se escucha había ido bien. el audio. Ah, ya. Por Sí, una súper. Ya, genial. Es que me asusté porque pensé que, como no tenía retorno, yo dije, se me fue el audio. Jodí. Ya, pero sigamos. El hecho concreto es que una parte de los patriotas que pierden el desastre de Rancagua se queda en Chile y la otra se va a Mendoza. ¿Por qué a Mendoza? Porque en Mendoza, ¿cierto?, estaba otro señor que ustedes conocen de la historia de la independencia chilena, don José San Martín, amigo personal de O'Higgins, ¿cierto?, que tenía la idea, obviamente, de preparar un gran ejército. ¿Por qué? San Martín estaba preocupado porque estaba a puertas de conseguir la independencia de Argentina, de consolidarse como una nación independiente. Sin embargo, teniendo a Chile todavía en manos de los españoles y teniendo a Perú en manos de los españoles, obviamente no le servía de nada tener a Argentina libre porque en cualquier minuto le podían caer españoles de nuevo. Por ende, cuando llegaron, ¿cierto?, los patriotas a Mendoza, se les preparó con una idea de ¿qué? De formar el ejército libertador de los Andes. Ahora, eso en el lado de Mendoza, Argentina. ¿Qué estaba pasando en Chile? En Chile, nosotros tenemos otro periodo, ¿cierto?, entre el desastre de Rancagua y la batalla de Chacabuco, que se llama la Reconquista. Ahora, Reconquista, como dice su nombre, significa, ¿cierto?, que los españoles volvieron a tomar el lugar que ellos sentían les pertenecía. Por ende, chiquillos, aquí, esta etapa, ¿cierto?, de la Reconquista es netamente volver a la institucionalidad española. Es decir, todo lo que se había creado con la Junta de Gobierno, con el Congreso, todo eso quedó fuera. Es más, en la Patria Vieja, no quise entrar tanto en detalle, pero está bueno, es un dato interesante, se había creado, por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional, cosa que tuvieron que cerrar con la Reconquista. Ahora, ¿por qué es interesante la Reconquista en la etapa de independencia? Porque la Reconquista, chiquillos, terminó de consolidar el deseo independentista. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque obviamente cuando los españoles tomaron el control en Chile, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Qué es lo primero que habrán hecho? Quejarse de todo. Quejarse de Eliminar todo. todo lo que se había hecho. Exacto. Y no solamente eso, perseguir a todos los patriotas, ¿cierto?, que habían participado en la guerra de independencia. Y de hecho, chiquillos, la persecución fue macabra, porque les hicieron juicio, los mataron, les quitaron las cosas y los mandaron de hecho a centros prácticamente alejados de la mano de Dios, a Juan Fernández y a las Quiriquinas. ¿Ya? Entonces, donde ya no había casi prácticamente vida humana, para allá los mandaron. Por ende, ¿eso que generó en la población? Odio. En particular, con la acción que hizo un sujeto, y que de hecho, ustedes debiera sonarle, Mariano Osorio, pero especialmente otro bastante malote también, Francisco Casimiro Marcó del Pont. El perverso Marcó del Pont. ¿Por qué perverso?
porque este hombre odiaba, ¿cierto?, a los chilenos. Es más, colaboró, ¿cierto?, también en la persecución contra los patriotas, especialmente, ¿cierto?, con los Talaveras de la Reina, que fue un ejército que se creó en esa época y que estaba liderado por un tipo que era más, también, tanto igual de malo que Casimiro Marcó del Pont, que era Vicente Sambruno. Por ende, se encargaron de sembrar el terror y perseguir la gente. Incluso es más, Casimiro Marcó del Pont le puso precio a la cabeza del gran espía de este periodo, que no fue otro más que nuestro querido Manuel Rodríguez. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Manuel Rodríguez aquí? Porque si había una parte de los patriotas que estaban en Argentina y la otra en Chile, ¿cómo se iban a comunicar? ¿Cómo iban a saber lo que estaba pasando en ambos lados? Y el momento obviamente más propicio para regresar y dejar la escoba. Esa pega de choque la hizo Manuel Rodríguez. Por eso algunos le han dicho a Manuel Rodríguez que es el hombre de las 1000 caras, porque el hombre se disfrazó prácticamente de todo para pasar desapercibido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Casimiro Marcó del Pont odiaba tanto a Rodríguez? Porque el hombre, digamos Rodríguez, fue a burlarse de su cara, en su cara misma, cuando el hombre hizo una fiesta en su casa y Rodríguez obviamente fue a bailar toda la noche ahí cómodamente, sin que Casimiro Marcó del Pont nunca se diera cuenta que andaba el sujeto ahí bailando. Obviamente cuando se enteró, ustedes comprenderán que quiso matarlo. Nunca le funcionó en todo caso. Pero la labor de Rodríguez fue tremendamente importante, ¿ya? Y cuando estuvieron las condiciones, el ejército chileno viajó desde Mendoza para acá y se enfrentaron con los españoles, ¿cierto?, en la batalla de Chacabuco. Esa, ¿cierto?, termina el 12 de febrero, o sea, se realiza, perdón, el 12 de febrero de 1817, con triunfo, obviamente, de los criollos. ¿Qué va a pasar con los españoles? No se fueron al tiro de Chile, pero sí se replegaron más al sur. Y obviamente después las fuerzas patriotas, ¿cierto?, los van a empezar a perseguir. Ahora, cuenta la historia, y aquí voy para contestarle la duda a la Isidora, cuenta la historia que se quería que en realidad fuera José de San Martín la autoridad de Chile. Sin embargo, San Martín se niega porque obviamente él estaba más enfocado en una causa que era más americana, ¿ya? Por ende dijo, no, saben que yo no puedo, pero en realidad creo que el más adecuado para esto es O'Higgins, ¿ya? Por ende la gente escoge, con el cargo que había en la época, que todavía no era presidente, sino que era director supremo entre 1817, ¿cierto?, y 1823 a don Bernardo O'Higgins. Ahora, obviamente, antes que todo se consolidara, ¿cierto?, y O'Higgins pudiera empezar a imponer, ¿cierto?, sus cosas, obviamente tuvo que asegurarse el dominio de Chile. ¿Por qué motivo? O al menos de la gran parte del territorio nacional. ¿Por qué motivo, chiquillos? Porque en definitiva, ¿qué estaba ocurriendo? Los españoles no se habían ido al territorio y además habían propinado un desastre bien especial a los chilenos. Hacia 1818, ¿cierto?, a finales de marzo de 1818, los españoles le habían propinado un desastre bastante brutal a Chile en la batalla de Cancha Rayada. ¿Cuál es el punto, muchachos? Que ahí, de hecho, la gente entra en pánico, ¿cierto?, pensando que van a volver los españoles, y ahí Manuel Rodríguez emite una de las frases que lo hacen particularmente conocido. Aún tenemos patria, ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo malo de este conflicto? Que O'Higgins quedó herido. Por ende, ¿cuándo se volvieron a enfrentar las fuerzas? El 5 de abril de 1818. ¿Cómo se conoce esa batalla? De Maipú. La batalla, ¿cierto?, de Maipú y el célebre y mítico, ¿cierto?, abrazo a Maipú. ¿Por qué digo mítico? Porque cuentan, la historia de esa batalla cuentan varias anécdotas. Por un lado, chiquillos, se cuenta que O'Higgins llegó hacia el final del conflicto, ¿cierto? Y cuando ve el triunfo de San Martín, finalmente le da un abrazo con el brazo, ¿cierto?, entablillado que le pusieron a O'Higgins después de la batalla anterior.
Y por otro lado, también cuenta la leyenda que O'Higgins, que no era precisamente católico, pero ¿qué va a pasar finalmente? O'Higgins, desesperado, ¿cierto?, por el triunfo de Chile, promete que si la gente llega a ganar en esa batalla, él va a construir un templo. El origen, ¿cierto?, que vendría a ser el origen del actual templo votivo de Maipú. ¿A quién se encomendó? A la célebre Virgen del Carmen, que quedó, ¿cierto?, instaurada como patriota de los chilenos a partir de ese periodo. Ahora, ¿por qué recordamos a O'Higgins? Porque obviamente hablar de la patria vieja, ¿cierto?, significa hablar de la figura de O'Higgins. ¿En qué sentido? En que obviamente va a ser, ¿cierto?, la patria nueva el gobierno íntegramente de él. Pero habían algunos detalles no resueltos por parte de O'Higgins en la patria nueva. Primero, O'Higgins arrastraba durante mucho tiempo una molestia con los aristócratas de la época. ¿Por qué los odiaba tanto O'Higgins? A ver si alguien sabe. Perdón, profesora, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué odiaba tanto O'Higgins a la aristocracia? Ya, Tomás contestó parte de la pregunta. Porque era un hijo Efectivamente, natural, era un hijo natural, por lo tanto tiene que ver con el papá. Porque un toda la bastardo. vida la aristocracia lo lesió con algo muy, muy feo, que ustedes de hecho ahora lo usan con un sentido bastante más liviano, pero le decían el guacho Riquelme. Sí. Y en esa época, guacho era lo peor que le podían decir, porque obviamente con una sociedad tan conservadora como esa, chiquillo, que naciera un niño de una madre soltera y más encima adinerada, como era el caso de Isabel Riquelme, más doloroso fue. A pesar de que Ambrosio Higgins después lo reconoció, lo mandó a estudiar a los mejores lugares, pero de todas maneras era un hijo que no se había criado con su padre. Por lo tanto, la aristocracia se burló de él íntegramente a lo largo de su formación. Por lo tanto, cuando Higgins toma el poder, y aquí Isidora te empieza a dar la respuesta a tu pregunta, ¿por qué O'Higgins finalmente se hizo impopular? Vamos viendo. Porque le quitó todas las cosas que eran de orgullo a la aristocracia. Por ejemplo, le quitó los escudos de armas, le quitó los títulos de nobleza. ¿Con qué idea estarán pensando ustedes? Con la idea, según O'Higgins, de que como todas las personas eran iguales en Chile, siendo iguales, no tenían por qué tener distinciones nobiliarias ni de nada, decía O'Higgins. Así que les quitó todo eso. Además, les quitó, ¿cierto?, las peleas de gallo, las prohibió. Ustedes dirán, ¿y qué gana la aristocracia con las peleas de gallo? Súper sencillo, chiquillos, apuestas. Y que esa era una fuente de plata que se hacían ellos aparte, apuestas. Por lo tanto, como se las quita, obviamente eso produce la molestia. La libertad de Luego, vientre. además, de hecho, establece la libertad de vientre, o sea, libera, ¿cierto?, a Chile de la esclavitud. Más molestia produjo en la aristocracia. Y si a eso le sumamos que a O'Higgins le echaron la culpa, ¿cierto?, de la muerte de los hermanos Carrera, a pesar de que estaban en Mendoza, pero se presumía que había sido por una orden de O'Higgins, y además le echaron la culpa de la muerte de Manuel Rodríguez, que como ustedes saben, la canción cuenta, ¿cierto?, que lo mataron en Tiltil. Ahora, ya tenemos varios motivos de molestia, pero el que desencadena todo es la Constitución de 1822. ¿Por qué? Porque en esa Constitución se establece que el director supremo iba a ser vitalicio. Adivinen quién era el director supremo del periodo. Obviamente, la aristocracia dijo, este es pillo, se quiere asegurar toda la vida con el poder, no nos da libertades y nos cohíbe cosas que son importantes. Por ende, a un dictador como este no lo podemos seguir manteniendo. Ahí es donde viene Isidora la amenaza, y para todos los demás, obviamente, de la aristocracia. O O'Higgins se va, o finalmente iban a levantarse con una guerra civil. Ya, y viene este acto, ¿cierto? Por decirlo así, que relatan, ¿cierto?,
la historia oficial, donde O'Higgins, ¿cierto?, se abre el pecho, ¿cierto?, y dice que en el fondo él es capaz de, digamos, de poner su pecho para sacrificarse en función de la patria, y se va de Chile. Y se queda finalmente en unas tierras al sur del Perú que le había dejado su padre, ¿ya? Que le había dejado su padre Ambrosio O'Higgins. Ahí es donde nosotros nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cierto?, lo que vamos a revisar es eventualmente qué pasó con Chile luego de que este señor se va. Por ende, ¿cuál era la situación de nuestro país luego de la independencia? Primero teníamos la escoba en términos económicos, chiquillos. ¿Por qué? Habían dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, la economía estaba en cero. ¿Por qué estaba en cero? Porque las guerras de independencia se habían hecho en la zona central, que era el motor en esa época agrícola de Chile. Por lo tanto, como era un motor en una zona agrícola, obviamente con tanta guerra las tierras, ¿cierto?, no se cultivaron más y perdieron potencialidad. Y por otro lado, también, ¿cierto?, se generó otro problema más. Yo no quise entrar en tantos detalles en la lámina anterior, pero vamos a volver sobre eso. ¿Qué hizo Chile? ¿Qué hizo Carrera y qué hizo Higgins con platas? A ver si se acuerdan. Pagó la expedición hacia el Perú, Ya, ¿y esa plata de dónde la habrá sacado el sujeto? de los préstamos a los ingleses. Le pidieron préstamo, o Higgins le pidió préstamo a Inglaterra. E Inglaterra, en ese periodo, ¿cierto?, tenía la moneda más cara del mundo, que era el libra esterlina. Por lo tanto, había un problemazo en el periodo, chiquillos, porque esa deuda había que pagarla. Y el Estado chileno no tenía fondos. Ahí es donde nosotros conectamos con la historia de Diego Portales, chiquillos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Portales aquí? Porque cuenta la historia, ¿cierto?, que Portales supuestamente se comprometió a que iba a poder pagar esa deuda siempre y cuando Chile le diera a él el estanco, ¿cierto?, o monopolio del tabaco. Que al final la historia cuenta que no, ¿cierto?, que no le resultó y que al final el hombre se tuvo que ir arrancando al Perú porque no, económicamente no resulta. Pero lo cierto es que la economía estaba en cero, chiquillos, absolutamente en cero. Luego tenemos una inestabilidad política por lo que les decía anteriormente. Habían bandos, ¿cierto?, algunos de tendencia liberal y otros de tendencia conservadora, que no se ponían de acuerdo y que además tenían un problema más grande todavía, chiquillos. Ninguno de los dos tenía experiencia para gobernar. Y obviamente, como no tenían experiencia para gobernar, ¿qué iba a pasar con esto? No lograban dar con medidas ni con gobiernos que fuesen estables. Por ende, se la pasaron peleando, ¿cierto?, durante toda esta etapa. Y al final de esto, tenemos que hablar de las constituciones, que como decía, ¿cierto?, al principio de la clase, las constituciones estaban desconectadísimas de la realidad. De hecho, pasamos por una, ¿cierto?, que tienen un absoluto control de los ciudadanos, como en el caso de la moralista, que al menos eso pretendía, a otra, ¿cierto?, que quiso, exacto, la de Egaña, otra que quiso imitar el sistema estadounidense, y otra, ¿cierto?, que además se trajo los principios del liberalismo europeo, que chocaban un poco también con la ideología del amplio sector conservador que estaba en esta etapa. Por lo tanto, chiquillos, esta es una etapa de enormes tropiezos para Chile. Por ende, no se va a lograr el orden deseado y finalmente quien va a terminar poniéndole orden va a ser los conservadores a partir de 1831. No sé, chiquillos, hasta aquí tienen alguna duda que podamos revisar. Si quieren algo preguntarme, qué sé yo. Está bien. Sí, Pregúntame nomás, sin problema. tengo muchas dudas con el desastre de Rancagua y la batalla de Chacabuco. Ya, dale. ¿Qué dudas tienes en Me pierdo concreto ahí? mucho ahí. Ya. Mira, dale nomás, sí. En general. Oh, creo que te perdí, Sí, no sí. sé. Ya. A ver, para que quede más claro, lo vamos a poner en un orden temporal para que no se pierda. Desde la primera junta de gobierno hasta el desastre de Rancagua,
se habla, ¿cierto?, de la Patria Vieja. Es el inicio de término, o sea, de inicio de la primera Junta de Gobierno, y la de término es el desastre de Rancagua. Luego viene la Reconquista, desde el desastre de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco. Ahí tenemos el periodo de la Reconquista. Y de la batalla de Chacabuco hasta la abdicación de O'Higgins, que de hecho voy a poner la fecha por aquí, que es el 28 de enero de 1823, ahí estaríamos cerrando la independencia finalmente y pasamos a esta etapa. Isidora, no sé si estás por ahí. Sí. Ya. No sé si Oiga, ahí profe. te ordené un tema temporal, primero que todo. Sí. Ya, dale, Profe, pregúntame. ¿usted qué piensa de celebrar el Día de la Hispanidad en octubre? ¿Qué piensa usted de eso? Yo lo encuentro una soberana y absoluta estupidez. Porque si hubiese sido algo bueno para las poblaciones indígenas, te creo. Pero celebrar que llegaron los españoles, creo que es un insulto contra nuestros pueblos originarios y es subvalorar el aporte que la cultura originaria tiene que ver en la conformación de una identidad mestiza. No podemos negar el aporte de los españoles. El tema es, ¿da para celebrarlo si existieron, digamos, tantos pueblos que fueron exterminados, tantas mujeres abusadas, tanta destrucción cultural en pos de los prejuicios, ¿ya? De hecho, no es de Chile el ejemplo, pero es importante que lo podamos usar. Por ejemplo, lo que ocurrió con los mayas, que los españoles llegaron y rompieron los códices mayas, pensando que eran, digamos, escudos poco menos y que no tenían ninguna utilidad. Y que gracias a esos códices que rompieron, hay muchas cosas de los mayas que todavía no se saben. Entonces, yo no sé, Isidora, si realmente haya que conmemorarlo. Es un día más bien de espíritu reflexivo, de ver qué estamos haciendo Profesora, nosotros ahora con nuestros pueblos. ¿Sí? Dime. ¿qué es eso que dijo recién? Lo de El los día, códices. los códices Sí. era el sistema de comunicación que tenían los mayas, que de hecho eran el pueblo más avanzado de la América indígena por lo mismo, porque ellos fueron los únicos que desarrollaron un sistema de comunicación. ¿Ya? Son las escrituras mayas, por decirlo así. No sé si con eso, Tania, te aclara un poquito. Sí, sí, muchas gracias. Isidora, no sé si estás más clara ahora. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho lo anterior, esa es mi postura. Yo por lo menos no lo tomo como para celebrar porque no creo que haya mucho que celebrar. Sin embargo, creo que hay que hacer un llamado, sí, al respeto de las culturas originarias, porque ellas tienen un aporte fundamental y no se les ha dado la relevancia que, por ejemplo, se le ha dado al europeo. Incluso en la historia, como nosotros la vemos y la pasamos en las escuelas, es una historia de corte europeo. ¿Ya? El enfoque es eurocéntrico, por decirlo así. No debiera, pero es así. ¿Ya? Y lamentablemente no tenemos toda la autonomía que quisiéramos porque nos presiona también la cobertura curricular y porque además ustedes rinden evaluaciones como la misma prueba, como la PTU, que mide contenidos que están basados en un eurocentrismo y no en la realidad, por ejemplo, de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos estar mucho tiempo debatiendo sobre lo mismo. Pero bueno, queridísimos míos, son las 6:57. A las 7:12, 7:13 los veo aquí para que sigamos con esta parte de la historia, ¿ya? Así que aprovechen de ir a comer algo, de ir al baño, cualquier necesidad que ustedes tengan. Así que voy a parar, esperen un segundo la grabación. O sea, la voy a detener en realidad. Así que vayan a comer. Profe, ¿Sí? Dime, pregúntame nomás. yo soy nueva en esto, nunca me había metido a este PU ¿Ya? y quería saber dónde usted sube su material. Mira, Aileen, en el grupo que tengo yo de Instagram con los niños, aquí estoy. Ya. Vamos a retomar con lo que habíamos quedado, ¿cierto? Viendo que hoy día vamos a revisar ensayos constitucionales y la otra semana, chiquillos, nos vamos a ir al periodo conservador. Y entonces, como decía, revisando más bien lo siguiente. Entonces, voy a proyectar al tiro la pantalla en lo que había quedado. Un momento. Aquí está. Aquí está.
Entonces, chiquillos, la realidad no era muy buena con este periodo. Era un periodo bastante complejo, por lo que mencionaba cierto anteriormente. No había claridad con respecto ni a lo político ni a lo económico. Quizás lo social era lo único que estaba relativamente claro. Pero ni aún así lograban, ¿cierto?, que las personas, pese a que eran de un mismo origen social las que gobernaban Chile en ese periodo, no se podían poner de acuerdo. Cada una tenía un enfoque distinto y evidentemente quería imponérselo, ¿cierto?, al resto de la sociedad. Por esa misma razón, y considerando, chiquillos, la influencia tanto de la Ilustración y posteriormente del liberalismo europeo, se van a configurar dos grupos que van a ser importantes, dos tendencias, ¿ya? Primero están los bandos de tendencia de carácter conservador. Aquí tenemos tres que son los clásicos que nosotros vemos en el colegio. El primero son los pelucones. ¿Ya? ¿Quiénes eran los pelucones? Se les decía así, primero que todo, porque ellos guardaron la costumbre muy antigua y muy colonial de usar peluca. ¿Ya? Por lo tanto, reflejaban esa antigua tradición, ¿cierto?, española. Además, eran personas que habían luchado por la guerra de independencia. De hecho, la gran mayoría de ellos eran exmilitares y estaban en su mayoría, ¿cierto?, en Concepción. Otros tantos estaban en Santiago, pero eran más bien de origen militar, por lo tanto ellos creían en un gobierno de mano autoritaria, es decir, de un director supremo, ¿cierto?, con amplias atribuciones, que en lo posible, ¿cierto?, no permitiera mayores libertades ni a lo que ellos consideraban pueblo, ni tampoco, digamos, libertades para los opositores. Por ende, ellos aspiraban, ¿cierto?, a tener control del territorio nacional. Obviamente, por sus planteamientos, ellos eran opositores a los liberales. ¿Por qué motivo? Principalmente, ellos tenían importantes diferencias en qué. En los derechos a la población, es decir, ellos no creían, por ejemplo, en dar derechos como libertad de reunión, como libertad de asociación, sino que ellos creían que mientras menos derechos tuviese el pueblo, mejor. ¿Ya? Y además ellos creían que el Estado tenía que estar unido a la iglesia. Es decir, los pelucones creían en un concepto que ustedes podrán recordar desde la colonia. Ellos creían en el patronato eclesiástico. No sé si se acuerdan lo que era el patronato eclesiástico ustedes, porque ahora por el programa de estudio ustedes lo ven en básica, por eso lo pregunto. Yo me acuerdo. A ver, dale. ¿Qué era? Lo que yo me acuerdo es que tiene que ver con, es como que la iglesia es la niñera de las decisiones del país. Entonces, se le tiene que preguntar qué es lo que quiere. Entonces se le pide, es como que te firme un poder. Es como que tu papá te firme un poder pero un pase de curso, por ejemplo, pero con una decisión importante. Así es. De hecho, para ponerla bien en perspectiva, Isidora, está bastante correcto lo que tú dijiste. Aquí era una relación recíproca, ¿ya? Es decir, el Estado financiaba a la iglesia, le daba financiamiento para sus labores, ¿cierto? La difundía como parte del funcionamiento del Estado, pero a cambio, el Estado tenía que ayudarle, ¿cierto? O sea, la iglesia tenía que ayudarle al Estado para tener controladita la población. En otras palabras, la iglesia se convertía con el patronato en el brazo espiritual del gobierno. Por ende, los conservadores eran partidarios de eso, porque en definitiva eso les permitía a ellos también conservar sus poderes, ¿ya? Entendiendo que la iglesia de esa época, o muchos sectores de la iglesia de esa época, creían que, por ejemplo, la existencia de ricos y pobres era algo normal, ¿ya? En el fondo ellos aplicaban la idea de que había gente pobre porque Dios así lo quiso. Ese era el argumento de la mayor parte de la religión de la época, ¿ya? Y eso obviamente le venía muy bien al poder pelucón, porque eso les permitía erigirse, ¿cierto?, como una élite privilegiada, en términos políticos, y además concentrarlo. Ahora, ellos tenían también una dicotomía. ¿Por qué razón? Porque eran muy conservadores, ¿cierto?, muy restrictivos en lo político, pero por el lado económico, los pelucones estaban absolutamente de acuerdo con la idea del liberalismo de Smith. Es decir, ellos decían que lo mejor que podía suceder para Chile
era insertarse en los mercados internacionales y que muchas personas de afuera vinieran, ¿cierto?, para generar inversiones en el país. Por lo tanto, ellos eran partidarios de una sociedad cerrada y conservadora, pero de una economía abierta y bien conectada con el resto del mundo. O como bien estás diciendo tú, Isidora, regalar la materia prima, en otras palabras. ¿Ya? O más que regalarla, pero darle todas las facilidades a los extranjeros para que pudieran explotarlas. ¿Ya? Ahora, ojo, los pelucones, si bien eran partidarios de esto, lo cierto es que la idea del liberalismo económico va a ser la clave del modelo chileno durante el siglo XIX. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ver, de hecho, en la evolución económica de nuestro país. Ahora, luego tenemos, ¿cierto?, los o'higginistas. Obviamente, los o'higginistas iban a ser los admiradores de la obra de O'Higgins, ¿ya? Es decir, lo que ellos soñaban que O'Higgins volviera al país y le diera el orden que el país estaba necesitando. Por ende, en ese sentido, y que de hecho era el punto de conexión que tenían ellos, eran igual que los pelucones en ese tipo de punto de vista. Es decir, ellos creían en un Estado autoritario, en un poder personalista, de mano dura, ¿ya? Y con pocas libertades en general a lo que ellos consideraban el pueblo. Entiéndase el pueblo como lo que ellos consideraban sujetos para votar, es decir, personas con bienes raíces, personas con educación. Por ende, los sectores más pobres de la sociedad para ellos eran algo más bien invisible. Y luego tenemos a los estanqueros. Aquí nos vamos a detener un poquito más, chiquillos. ¿Por qué? Porque la historia, ¿cierto?, de los estanqueros se remite a la figura de este señor que está en la imagen, don Diego Portales Palazuelos. ¿De dónde viene la idea del estanco, chiquillos? El estanco no era de esta época, ¿ya? El estanco venía desde la colonia. ¿Qué era el estanco? En términos bien precisos, era la cesión de un monopolio, ¿ya?, desde un estado o desde el estado, ¿cierto?, a un particular. Es decir, como bien está diciendo la Isidora por el chat, ¿cierto?, formaban parte del antiguo monopolio comercial que tenía España sobre América. Ustedes me dirán, ¿pero cómo si los españoles ya se habían ido? Sí, pero todavía se guardaba una tradición con el estanco. El estanco más que nada en el tabaco y en los naipes. Ustedes dirán, ¿y por qué ganaba el Estado con esto? Generaba, ¿cierto?, recaudar impuestos. Y que Chile, por Dios, que lo necesitaba. Ahora, ¿por qué se lo dieron a Portales? Por lo que les explicaba un poco antes de la tanda, antes del recreo. A Portales se lo dieron porque Portales se comprometió a que iba a pagar la deuda externa que se tenía con Inglaterra. Pero a Portales no le fue bien con su negocio y estaba tan acogotado por las deudas, chiquillos, que se tuvo que ir a Perú. Allá, de hecho, cuentan las malas lenguas de que este hombre conoció a otra mujer allá, la enamoró, ¿cierto?, le quitó parte de su dinero sobre texto del amorío y retornó a Chile. Y ojo, ese liderazgo de tener experiencia haciendo negocios afuera, ¿cierto?, le permitió empezar una trayectoria más bien política. ¿Qué te pasó, David? Oh, no, me quedé dormido, profesora, disculpe. Pero, por Dios. No, por usted, que estaba todos estos días me estaba quedando como hasta las 5 de la mañana. Yo me he quedado hasta un poco antes que eso, así que te entiendo. Me he quedado hasta un poquito antes de eso, pero creo que en la cara todavía no se me nota. No, todavía no. No, para nada. Creo La que vitalidad. creo que todavía no. Bueno, de algo que sirva el ejercicio. Ya. ¿Te muteo o te muteas tú? Para no escuchar otro. No, si ahora estoy bien. Ah, ya. Entonces, volviendo al punto. Don Amigo Portales llegó a Chile con la idea súper clara, chiquillos. Y si un personaje de este periodo que tienen que tener súper claro es precisamente Portales, por el planteamiento que expresa. Primero, tener claro que Portales no era demócrata, ¿ya? Es más, hay una serie de cartas, ¿cierto?, que le escribe a su amigo Sea, don Diego Portales, donde le expresa, pero súper claro, y que la prueba muchas veces la ha usado,
donde él dice, la democracia no es el mejor sistema para América. Ustedes dirán, ¿y por qué lo dice Portales? Porque la gente, según Portales, no tenía ni la vitalidad, ni la educación, ni las virtudes morales como para tener una democracia. ¿Ya? Por ende, es lo primero que menciona. En segundo lugar, don Diego Portales también decía que ¿cuál era la solución entonces si no era una democracia? Tampoco era una monarquía. ¿Ya? Portales, de hecho, decía, ¿cómo vamos a caer de una monarquía si salimos de una? Por ende, Portales planteó la idea de una república, pero no una república cualquiera, una república autoritaria. Es decir, que el poder estuviese concentrado en poquitas personas. Y más bien, Portaliana. en la postura de Portales, estaba concentrado en una sola persona. Por ende, él creía en un gobierno de mano dura, potente, que si era necesario, decía Portales, había que reprimir al pueblo, había que reprimirlo con tal de asegurar la estabilidad del país. Y después, decía él, que cuando la gente alcanzara la naturalidad suficiente, que tuviera, digamos, virtudes, que tuviera educación, ahí sí decía Portales que venga la democracia, ¿cierto? Y que la gente escoja lo que quiera escoger. Pero en un principio, para Portales, la democracia no existía. ¿Ya? Por ende, jamás vayan a poner en la prueba que Portales era demócrata porque no lo era, ¿ya? Y nunca lo fue. Además de eso, Portales planteó y era partidario de que el Estado siguiera unido a la Iglesia. O es lo que ustedes logran ver en el PPT, un Estado confesional. Cuando menciono, chiquillos, este concepto que más de alguna vez, sobre todo los que hacen ensayos seguidos, les tiene que haber salido, el Estado confesional es aquel donde el Estado está unido con la Iglesia. Por ejemplo, nosotros somos un Estado confesional ahora. No. No, desde 1925. Desde 1925 hasta la fecha, Chile no es un Estado confesional. ¿Ya? Y eso lo hizo Alessandri. Sí. ¿Ya? Con la redacción de ese nuevo texto constitucional, que de hecho también fue bastante polémico en su aprobación. Pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a esa etapa. ¿Eso fue por la cuestión social o no? En parte sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, Tania? Porque en el fondo, Alessandri sale escogido como un candidato novedoso. Y ese voto no lo obtiene de la clase alta, lo tiene de la clase media y sobre todo el proletariado. Ahora, hay algunos puntos que escoger, perdón que me pique un poco en el tema, chiquillo, porque la verdad es que Alessandri daba como para pensarle a los sectores más pobres, sobre todo por la manera en la cual los trataba. No sé si alguno de ustedes se acuerda cómo le decía Alessandri a los sectores más pobres. Inconsciente. Chusma inconsciente. Y de hecho, Mi chusma querida, algo así. Y mi chusma querida, po. ¿Y qué es la chusma? La gente, pero Alessandri era un populista porque el primer Sí, gobierno po. hizo campaña popular y se hizo el bacán y hablaba con la gente y los abrazaba, y el segundo gobierno fue horrible. No, y al la final el segunda. primero también. Y la Debe segunda ser que fue un parte. caudillo. No, la segunda parte de Alessandri fue macabra. La primera le resultó la estrategia. ¿Por qué? Porque él renovó su método de campaña. En vez de estar haciendo campaña en el Club de la Unión, ¿cierto? En el Sporting Club, él se fue a las plazas, se fue a las calles. Y ahí consiguió el voto de la clase media y de los sectores populares. Además, el hombre, acuérdense ustedes que adoptó una canción de la época que era súper famosa, que era Cielito Lindo. Y más encima lo llamaba mi chusma querida, mi chusma inconsciente. Pero que te traten de chusma, no sé si sería como para votar un candidato. Pero a la gente de la época al menos le gustaba. ¿Ya? Eso ya es un tema importante. Ahora, este caballero, Portales ciertamente no lo hizo así. Ya, por último, Alessandri lo usaba estratégicamente a los otros para el voto. Pero lo que era Portales, chiquillos, no estaba ni ahí con la gente más pobre. ¿Ya? Para él ni siquiera eran algo importante. Los miraba como algo que había que tener dominado. Dime, David. Pero en el caso de Portales, lo que siempre se considera, o sea, lo que fue su máxima creación fue el Estado moderno chileno, porque él quiso hacer un Estado fuerte para contrapesar a la oligarquía, que era la terrateniente, que en cierta forma ella quería tomar el control total de todo el aparato en Chile, y él hizo un Estado fuerte para generar los equilibrios, porque si no, no hubiese pasado lo que pasó más adelante. Así es. Todavía tenemos las estructuras como la estructura fiscal que fue de la época Portales por Requifo.
Así es, y Rengifo, de hecho, por algo es el primer mago de las finanzas que se conoce en la historia de Chile. El otro que quiso igualarlo fue Gustavo Ross, pero a Gustavo Ross, en vez de ponerle el mago de las finanzas, le pusieron el ministro del hambre, pero bueno, ahí podemos poner la historia. Ahora, lo cierto, Nadia, voy a estar hasta 10 para las 8. A esa hora voy a cortar el queque, por decirlo así. Ahora, ¿qué ocurre con Portales? Hay una idea más que quisiera mencionar porque siempre lo preguntan. Portales era total y absolutamente enemigo de la doctrina Monroe, chiquillos. Si ustedes algo recuerdan, la doctrina Monroe fue, de hecho, y se expresa en la mítica frase que don James Monroe, ¿cierto?, mencionara. James Quincy Monroe, a decir verdad. América para los americanos. En 1823, de hecho, planteó esta idea. ¿Por qué? Porque evidentemente Estados Unidos, ¿cierto?, le brillaron todos los ojitos cuando se fueron los españoles. Dijo, esta es la mía. Sin embargo, no contaba con que los ingleses también le tenían echado el ojo a América. Por ende, con esta frase que emite Monroe en 1823, Estados Unidos se atribuye solito, sin que los americanos se lo dijeran, se atribuye todo el rol de protector de América. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Que Estados Unidos, en el fondo, no estaba dispuesto a que entraran otros intereses, ni políticos ni económicos en la región. Eso apuntaba claramente a Francia, ¿cierto? Ya Inglaterra, que eran los dos países que con más ojo miraban a América. Sin embargo, a Portales tampoco le gustaba esto. Ustedes dirán, ¿por qué no le gustaba? Porque Portales, y que en eso no se equivoca, miraba con malos ojos tanto cariñito que le hacían los estadounidenses. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en el fondo él decía que los estadounidenses se iban a aprovechar para tomar la riqueza latinoamericana. Y que para qué, digamos, para qué iban a caer en otra dependencia si nosotros ya habíamos caído en una y ya habíamos estado durante mucho tiempo en esa. Por ende, Portales absolutamente, chiquillos, opositor a la doctrina Monroe. ¿Ya? Jamás lo vayan a poner que estaba de acuerdo porque eso no es verdad. Ahora bien, esto en cuanto a los bandos de tendencia conservadora, ¿ya? Hablemos después de los liberales. Y aquí tenemos, chiquillos, dos bonitos grupos. Los pipiolos y los federalistas. Los pipiolos, chiquillos, fueron aquellos que tomaron las ideas del liberalismo europeo. En definitiva, ¿qué creían ellos? Un Estado equilibrado, ¿ya? Es decir, con facultades más o menos similares o atribuciones en realidad similares de cada uno de los tres poderes. También acceso, ¿cierto?, a ciertas libertades para todos los ciudadanos. En lo único que probablemente hayan estado más de acuerdo los liberales y los conservadores de este periodo, porque después eso va a cambiar, es en el tema del sufragio. ¿Por qué? Porque los liberales tampoco en esa época concebían a todas las personas como pueblo, si bien, o como potenciales electores. Si bien, digamos, ellos hablaban de la idea de que los derechos y la igualdad son para todos, lo cierto es que eso no se expresó en el sufragio. ¿Ya? Por ende, el liberal del siglo XIX no era tan abierto tampoco en eso. Ahora, en lo que sí chocaban con los conservadores, y mucho, era en el rol de la iglesia. Para los liberales, la iglesia no tenía nada que hacer en el Estado. ¿Ya? Por ende, ellos aspiraban a tener una sociedad laica. ¿Qué significa en este caso laica? Sin influencia de la iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, son enemigos naturales por este planteamiento de ideas que les explicaba recién. Son enemigos naturales de los conservadores. Eso explica que ellos no se llevaran bien bajo ninguna perspectiva. ¿Ya? Ahora, los federalistas son también bastante importantes porque ellos van a ser partidarios del modelo estadounidense. De hecho, José Miguel Infante era el líder natural porque era una persona que había estado en Estados Unidos y que se había maravillado de este sistema. Por ende, ¿cuál era la aspiración máxima de los federalistas? Que nosotros termináramos siendo, ¿ya?, un, digamos, Estado federal tipo Estados Unidos. Por ende, eran partidarios de las libertades económicas, eran partidarios de darle más derechos a los ciudadanos y obviamente también creían en un sistema donde
las provincias tuvieran más libertades con relación al centro del país, cosa que no había ocurrido, ¿cierto? No ocurriría, digamos, con un gobierno conservador, ¿ya? No sé, chiquillos, si se entiende hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí con los grupos y la sociedad en definitiva? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, Aunque me perdí un poco en la ¿dónde se anterior, perdió? es que, o sea, en los 3 partidos, por así decir, anterior, que pensé, ay, pero entonces todos eran como súper conservadores, pero ahora caché que lo había dividido en tendencias. ¿Los 3 son de esa tendencia entonces? Los 3 son de esa tendencia. Lo que pasa, hija, es que uno en el colegio a veces los menciona como los partidos del político eran pelucones, o'higuinistas y estanqueros, y federalistas y pipiolos, digamos. Pero resulta que pipiolos y federalistas son más bien de orden liberal, mientras que pelucones, o'higuinistas y estanqueros son más bien de orden conservador, porque como bien lo tratábamos ahora, tienen puntos relativamente similares. Solo que, Claro. por ejemplo, Portales es mucho más, en su discurso es mucho más potente que los pelucones y los o'higuinistas, porque él planteó otras ideas que de hecho van a ser tan importantes que después le van a dar forma al Estado chileno, como bien decía el David delante. Portales fue el gran estadista, con todos sus defectos, pero fue el gran estadista del siglo XIX. No sé si me explico ahí, hija. ¿Te aclara un poquito más la duda? ¿Sí? Ya. Entonces, sí, son bandos de tendencias distintas, ¿ya? Ahora, ¿por qué no los mencioné, Karen, como partidos? Porque todavía no se habla en este periodo de partidos políticos. El primer partido que se funda en Chile es el conservador y es hacia 1836, 1837, ¿ya? Es decir, en este periodo no pensamos todavía en partidos políticos y solo se pudieron formar cuando había un orden en el país. Antes de eso fue imposible. Profesora, ¿Ya? un poco relacionado con lo de hoy día, ¿se puede decir que aquí se puede ver que siempre la derecha ha tenido varias visiones? Sí, pues, sí. Sí, O porque sea, acá existe como una idea de que siempre ha sido como un tronco, un solo tronco, y acá se ve que ya en esta época, varias visiones dentro de la misma orden político de aquí en la derecha. de hecho, Karen, no sé si alguien habló, ¿alguien más iba a hablar? Antes de contestarte a ti, David. Ya me acordé que se me había olvidado. Dale nomás. Que la creación de partidos políticos ya hacia 1836 tuvo algo que ver con la creación de la Constitución del 33. Exactamente. De hecho, primero se crea la Constitución y después se crean los partidos políticos. Es decir, en el fondo, Claro, pero dale nomás, mi Karen. duda es que en la Constitución se estableció como los partidos políticos o no tan explícitamente así. No tan explícitamente, sí se daba la opción de que existiesen bandos políticos y sectores políticos identificados, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el contrapeso? Eso sí, y qué buena la pregunta que me haces, porque Portales decía, no, si la oposición tiene que existir, tiene que ser constructiva y todo. ¿Qué es lo que hizo Sosi Portales? Que después de que ganaron la batalla del ICA y los conservadores, él se había comprometido supuestamente a no perseguirlo, pero cuando asume el gobierno conservador, lo primero que hace es perseguir a toda la oposición que tiene. Por lo tanto, de hecho, el Partido Liberal, Karen, recién aparece a finales de la década de 1840, por esa misma razón, porque Portales los persiguió hasta el cansancio, ¿ya? ¿Cuándo se rearticulan? Después de la muerte de Portales, los liberales, con, no sé si te suena este nombre, que es Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad. No sé si te suena por ahí. Un poquito. ¿Por qué se menciona siempre a Francisco Bilbao y Santiago Arcos? Porque fueron los creadores de la Sociedad de la Igualdad, que fue una organización, de hecho, que generó un círculo de intelectuales liberales. Y ahí ellos emergieron como partido político. ¿Ya? No sé si con eso, hija, te aclaro un poquito. Sí, porque me acuerdo que en historia nos pasaron que Diego Portales tuvo un gobierno súper autoritario. O sea, al final como que todo lo que estipulaba en su ideología se cumplió. Spoiler. Sí, pues, sí, de hecho sí. Y Portales era la inconsecuencia en persona. A ver, me estoy extendiendo un poco por Portales, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque el hombre
le quería prohibir la juerga a la gente y era el más carretero, el político más carretero de la época. ¿Ya? O sea, con eso te doy un dato, les prohibió las chinganas, pero el hombre era carretero, pero, o sea, a ver, ya no va a sonar muy feo porque eso sería ofender a Portales, la verdad, pero era como el negro Piñera de esa época. ¿Ya? Dije negro Piñera, no te ahí, negro Piñera, ojo, no insultar al presidente por si acaso. Dije negro. ¿Por qué? Porque le faltaba poco para decir papurri, perrito en el gobierno a Portales, pero carretero nivel Dios. ¿Ya? Ahora, cuenta la historia, eso sí, para no dejarlo tan en el suelo, porque se me venía a jalar los pies en la noche, de que Portales en realidad lo hizo porque él se comprometió cuando murió su mujer muy joven, de hecho la mujer de Portales murió, si mal no recuerdo, a los 21 años, de que él nunca más se iba a volver a casar con ninguna mujer. ¿Ya? Y que no se iba a volver a comprometer nunca con ninguna. Entonces, supuestamente, la historia cuenta de que este hombre se dedicaba a divertirse un poco para paliar la soledad. ¿Ya? Pasar la pena. Exacto, porque al hombre le afectó mucho la pérdida de su mujer. Fue muy doloroso para Portales. Entonces, el hombre era muy, muy carretero, muy, muy bueno para divertirse. Y además, después al otro día, obviamente iba a castigar las penas, ¿cierto? Yendo a misa. ¿Para qué vamos a decir menos del hombre? ¿Ya? Tenía que expiar ahí sus culpas Portales. Pero lo cierto es que el hombre no era precisamente la consecuencia en persona. Decía ser tolerante, pero cuando llegan los conservadores al poder, como decía, mandó a encarcelar mucha gente. De hecho, mucha gente odiaba a Portales por lo mismo. Siempre en el colegio nosotros hablamos de la parte bonita de Portales, pero Portales era realmente perverso. ¿Mm? Era un tipo muy maquiavélico. Ahora, me da risa en mi ¿por universidad. Qué? Es que sí, pues, es que de ahí hay muchas... Conversaba el tema. Sí, pues, es que Portales era, de verdad que Portales, chiquillos, en los colegios, le pasamos la parte bonita, eso es verdad. Como el estadista, como este hombre que le dio la forma a Chile, cosa que no es mentira, pero intachable no era. ¿Ya? Eso es que poner las cosas en perspectiva. Intachable no era, al contrario. ¿Ya? Y por eso, de hecho, chiquillos, lo mataron a mitad del segundo periodo de Prieto. ¿Ya? Recuerden ustedes que Chile estaba peleando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana cuando asesinan a Portales. Y la verdad es que podía haber sido cualquiera, porque el odio se lo tenía ganado. Había mucha gente que lo quería, pero también mucha gente que lo odiaba. Y era eso en parte por sus acciones como las que yo comenté. No se lo digan a nadie, eso sí, por favor. No sube la grabación a ningún lado, por favor. Ya, sigamos. Ahora, yo les dije delante a ustedes, para ir avanzando en materia, que este periodo se llaman los ensayos constitucionales. ¿Ya? ¿Y por qué se le llaman ensayos constitucionales? Porque la gente insistió, al menos los políticos de la época, de que el único camino para hacer reformas o para intentar darle orden al país era con constituciones. Y la primera fue ciertamente la Constitución moralista, que fue redactada, ¿cierto?, por Juan Egaña. Redactada por Juan Egaña. ¿Cuál es la gracia de esta Constitución? Primero que todo, vayamos al nombre, ¿ya? ¿Por qué se le llamó moralista? Porque esta Constitución buscaba controlar hasta el último aspecto de la vida privada de las personas. Incluso, chiquillos, es la única Constitución en el país que tiene un espacio aparte donde dice, si mal no recuerdo, lecciones morales, creo, algo así es. Sí, profesora. ¿Ya? Era Sí, un ¿cierto? manual de conducta. Sí, era un manual de conducta. O sea, a ver, es como para que entiendan en lo concreto, es como poner un manual de Carreño en la Constitución. ¿Cómo quedarían ustedes con eso? Por eso no resultó. Y de hecho, fue la única Constitución que se aprobó, se hizo, pero no se pudo aplicar, por lo ridícula que eran sus disposiciones. Por ejemplo, chiquillos, ¿dónde eran los dramas más grandes? En la manera de redactar las leyes, porque se supone que tenía que revisarlas primero un Consejo de Estado, después tenía que revisarlas el Senado, después tenía que revisarla la Cámara Nacional, que eran, digamos, los diputados, como los diputados actuales, y después pasaba por el presidente. Y de hecho, el Consejo del Estado tenía que revisarla al menos 3 veces, o sea, para que se hagan una idea
de lo compleja que era esta constitución. Además, y con esto ya voy cerrando los 2 días, lo otro muy importante que tenía esta constitución era que después derivó en un reglamento que francamente caía en el ridículo. Y esto aquí, chiquillos, se los voy a contar con una anécdota que nos contó un profesor que era abogado en la época que yo estudié en la universidad. Él nos contaba que esta constitución era tan ridícula que establecía cosas como las siguientes, que si una autoridad, por ejemplo, pasaba por la calle, ¿ya? La gente tenía que agacharse y hacerle una reverencia y decir la palabra ley. ¿Qué les parece? No. O sea, imagínense ahora pasar a señor Piñera por la calle. Ley. Qué mal. Dirían cualquier cosa, pero eso. No le dirían eso. ¿Para qué estamos con cosas? Eso no se lo van a decir. Imagínense ustedes si pasa el alcalde, y imagínense si pasan todos juntos. O sea, era un ridículo, pero de marca mayor. ¿Ya? Era ridícula la Constitución. Y la otra, que era una disposición bastante ridícula, era que si, por ejemplo, ustedes estaban haciendo una fiesta en su casa y había alguien afuera y usted no lograba acreditar que no conocía a esa persona, tenía que hasta pagar una multa por no haberla dejado entrar a su casa. O sea, imagínense cómo estarían los paracaidistas en esa época. Naturalmente eran los únicos felices con una constitución así. Porque eso significaba que usted no tenía libertad para meter a la gente en su casa. O sea, ahora, sí, supuestamente esta constitución tenía otras cosas. Tenía la existencia de un director supremo, tenía, por ejemplo, respeto a la propiedad privada, sin embargo, caía en cosas como esta, que rayaban en lo ridículo. Por eso esta constitución, chiquillos, no va a funcionar, ¿ya? Y va a ser un fracaso estrepitoso en la época. Incluso estuvo un año aprobada y, como les digo, era tan compleja de realizar que no se pudo usar, ¿ya? Fue derogada, de hecho, un año después. Ahora, esta constitución, como último dato, se hizo en el gobierno de Ramón Freire. Ramón Freire, 1823-1826. Ahora, con esta última idea cierro a Ramón Freire. ¿Por qué tenemos que recordar nosotros a Ramón Freire? Principalmente por algo bien importante, que expulsó definitivamente a los españoles de Chile. ¿Ya? Los fue a sacar a la última parte donde los españoles se habían escondido, que no era nada más y nada menos que en Chiloé. Por eso, por ejemplo, si ustedes han ido a Ancud, si alguno de ustedes conoce Ancud, está de hecho todavía recreado una antigua, por decirlo así, torre de combate donde están de hecho todavía las réplicas de los cañones y todo, y se muestra cómo eran los fuertes antes españoles. Así que si van a Ancud, no se lo pierdan porque es bien bonito. Bien, son justo 10 para las 8 y vamos a quedar hasta aquí por hoy día. La próxima semana, chiquillos, vamos a cerrar los ensayos constitucionales y vamos a seguir al tiro con periodo conservador, pero para adelantarles materia y que no se pierdan, voy a subirles hoy día al tiro esta primera clase de Historia de Chile, ¿ya? Y además, les comento al tiro, voy a subirles una tareita. Ya han estado mucho tiempo sin tarea, así que ahora sí que la van a tener, que es, les voy a dejar una guía del siglo XX de Historia Universal para que le echemos una revisadita la próxima semana, ¿ya? Así que eso, chiquilines, que tengan muy buen día y que les vaya bonito, que tengan buen resto de tarde y se me portan bien.